Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean cada uno bienvenidos a nuestra enseñanza de primera de Juan, de los versículos del capítulo 2, de los versículos del 18 al 27. Como título de la enseñanza es Los anticristos. La palabra de Dios dice así: Hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Vosotros habéis oído del anticristo viene. Sabed pues que ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que han llegado los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían padecido con nosotros, pero salieron para afuera evidentemente, porque no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre, al Hijo, y todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Porque habéis oído desde el principio que permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio que permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Os escribo sobre los que enseñaban, y la unción de vosotros que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie más os enseñe, así como la unción misma os enseña todas estas cosas, y la verdadera, y no es mentira, padecerá en él tal como él los ha enseñado. La idea principal del capítulo 2 de los versículos del 18 al 27 es la siguiente: siempre han existido y seguirán existiendo quienes se oponen activamente a Cristo, al Evangelio, a los cristianos que deben resistir el error y afirmarse en la verdad de Dios revelada en el espíritu de las Escrituras. Una de las cosas más importantes de las lecciones que debemos nosotros enseñar a nuestros hijos es cómo decir la hora. Esto se debe a que vivimos en una cultura consciente del tiempo, mientras que la gente en muchos otros países del mundo se preocupa mucho más por los plazos, las fechas. Nosotros estamos bastante obsesionados con ellos. Llegar a tiempo no está de moda, pero llegar tarde a menudo puede resultar muy caro. De igual manera, el apóstol Juan le preocupaba que pudiéramos discernir el tiempo. Sin embargo, lo que le preocupaba no era la mención cronológica del tiempo, es lo que se considera la primera importancia, era de la observación espiritual. Esto es de interés, no era el tiempo como se mide el hombre, sino como lo mide Dios. La forma que el Señor cuenta el tiempo es una importante cuestión teológica que deberíamos interceder en el corazón y ocupar la mente de todo seguidor en Jesucristo. Se podrá dar cuenta de tal como Dios cuenta el tiempo en última hora, verso 18. El tiempo se acaba a la medianoche, está a punto de llegar. ¿Cómo sabemos esto? Según Juan, ha aparecido pruebas inequívocas de los anticristos han entrado en escena. La palabra anticristo, del griego anticristos, tiene una facilidad de impactar con maravilla, asombro, incluso miedo en nuestros corazones. Y en cierto sentido así debe ser, pero todas las extrañas y descabelladas especulaciones que surgen cuando la mencionamos, el anticristo, absolutamente esencial que tengamos una comprensión bíblicamente equilibrada de quiénes son los anticristos y qué hacen. En nuestro texto, Juan podría ante nosotros tres importantes lecciones que equipan tanto para reconocer como para demostrar que estos archienemigos del verdadero Cristo, nuestro Salvador, el Señor Jesús, es la hora de amarrarse y estar listos para una batalla, un conflicto espiritual que es inevitable. En el versículo 18, el apóstol Juan no busca una pelea, sin embargo, no huirá de cuando aquellos de los que amaba, cuidaba y estaban en peligro que se les lastimase. En el versículo 22 se les engaña, en el versículo 26
Una vez más se dirige a los lectores como hijitos. Es un término de cariño y afecto tierno. Tampoco es un recurso literario que utiliza para introducir un nuevo tema. Aquí es el tema la última hora. En la aparición de muchos anticristos, la palabra anticristo significa contra Cristo o en el lugar de Cristo. La idea principal en este caso, en estos enemigos, está contra Cristo. Solo Juan utiliza este llamado término y únicamente en 4 pasajes de sus cartas. Primera de Juan 2:18, 22, capítulo 4, verso 3, y segunda de Juan, verso 7. Aunque Juan parece haber acuñado la palabra, no inventó la idea. Daniel llamaba a este rival de Cristo el príncipe de venir, Daniel 2:27. Pablo lo llama el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2:3. Juan lo descubriría como la bestia del mar en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Este texto del apóstol señala varias variedades importantes sobre la némesis espiritual. Juan dice al principio y al final del verso 18, es la última hora. Es crucial que entendamos lo que significa el término si queremos desarrollar una escatología adecuada. Observe que Juan dijo que era la última hora, que casi 2000 años. La frase significa todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esta es la enseñanza que consiste en un Nuevo Testamento. Obsérvenlo si el siguiente pasaje. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho que estos son los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, sobre los hijos, las hijas de ustedes que profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Hechos 2, versículos 16 y 17. La última hora evoca en un sentido de una eminencia urgente a venir y vivir quienes siguen a Cristo durante cualquier época. Vivimos en un tiempo en el cual los anticristos, en plural, están activos. Esta actividad aumentará aunque el anticristo venga al final de la última hora. Jesús mismo nos advirtió de todo esto en Mateo 24, capítulo 4 y 5. Mateo 24, 25. A medida que el evangelio se extendiera, también lo hará la falsa enseñanza. Mientras los misioneros de Cristo salen a las naciones, también lo harán los misioneros de Satanás, llamados anticristos. Estamos comprometidos en una guerra universal por las almas de los hombres. Curiosamente, no podrían haber cristianos si no hubiera un Cristo verdadero. Incluso la venida de ellos es un testimonio de la venida de Jesús. En primera de Juan 4:3 el apóstol habla del espíritu del anticristo. En nuestro contexto, en el capítulo 2:22, deja claro que consiste en el espíritu, que son mentirosos y que niegan a Jesús, el Mesías, y la estrategia es engañosa y seductora. No se oponen directamente a Jesucristo, lo definen y lo reimaginan. Es bueno y dicen, pero no es Dios. Puede ser el Hijo de Dios como nosotros podemos ser los hijos y las hijas. Enseñan, pero no es Hijo de Dios. Pueden que haya muerto en la cruz como un mártir, afirman, pero murió como un Salvador. El espíritu del anticristo siempre minimiza a la persona de la obra de Cristo, destruye su deidad y rechaza la obra expiatoria. El espíritu del anticristo piensa y luego enseña incorrectamente con respecto a quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. El centro del cristianismo es la persona y la obra de Jesús de Nazaret, el eterno y divino Hijo de Dios. Si usted se equivoca en esto, se equivoca en casi todo lo demás. Este es el espíritu de los anticristos y tratará de llevar en el camino del error espiritual, que es un callejón sin salida teológico. Juan hace una importante distinción entre muchos anticristos que ya están aquí. El anticristo vendrá al final de la era, un superhombre de Satanás que aparecerá algún día, el favorito del diablo, para hacer una gran entrada en algún momento en el futuro. Este falso Cristo vendrá a la escena de la historia del mundo y sorprendentemente en toda la tierra se maravillará y lo seguirá. Satanás habitará en él y dará su poder y su trono de la autoridad. Apocalipsis 13, versículos 2 y 3. La Biblia enseña que las naciones incluso le adorarán como Dios. Apocalipsis 13, 4. Ahora la pregunta, ¿cuándo va a venir? Podría estar vivo ahora mismo. Hace varios años el Newsweek informó que el 19% de todos los norteamericanos, el 50% quienes aceptan la profecía bíblica, creen en el anticristo y está vivo hoy.
Si está vivo o no, yo no puedo y no quiero y no debo especular, ni tampoco usted. Eso es asunto de Dios. Así que si el que vendrá, el espíritu del anticristo está vivo y en acción. Por lo tanto, esté atento a los ataques de las señales bíblicas sobre Cristo, pues este es el único que nos salvará. En los versículos de 1 de Juan 19, del 22 al 23, los mayores peligros de la iglesia del Señor Jesucristo provienen siempre desde dentro, no fuera. Satanás es un maestro engañador y la estrategia que sabe que se despliega como un caballo de Troya espiritual puede hacer un daño serio si se lo interpreta. El cuerpo de Cristo, sin embargo, es una vez dada y está hecho en los anticristos, deja el campo de batalla espiritual y llevará con ellos cautivos los que pudieran. Eventualmente revelarán la personalidad, la lealtad de los verdaderos y la salida será casi siempre dolorosa y ocasión del tremendo dolor. No obstante, es esencial para la salud y la vitalidad de la iglesia. Hay algunos que comparten durante un tiempo nuestra compañía terrenal, pero no comparten nuestro camino celestial. ¿Cómo se puede ver que estos abandonen una señal tan clara que puede ser y puede empezar en una formación que forma parte de nosotros? En el versículo número 19, la perspectiva de la prueba de la posesión de la dirección de la hermandad da evidencia a una fe deficiente y esa es ciertamente la perspectiva de Juan. Contraste entre ellos y nosotros en el versículo 19 es sorprendente. Este texto original de ambas palabras aparecen 5 veces. Hay 2 grupos espirituales, tal y como se ve Juan en nosotros y en ellos. Se puede hacer varias observaciones sobre cada uno. Primero, el grupo de ellos no prevaleció, se fueron, se alejaron de nosotros. Lo más probable es que se trata de una salida voluntaria y no de una comunión, aunque ambas cosas son ciertamente posibles. Segundo, la salida muestra que nunca fueron realmente parte de nosotros, independientemente de lo que alguna vez fueron, profesaron en nuestras palabras, nunca fueron realmente salvos, nunca experimentaron nuestro nacimiento de la generación. Estaban y están perdidos. El grupo de nosotros, en cambio, permanece en la comunión que persevera. Por muy trágico que sea este versículo, por un lado es glorioso y confortante, y por el otro lado, porque es una maravilla la afirmación de lo que somos llamados la seguridad eterna o la preservación de los santos, aquellos que verdaderamente, atentamente, respetan y llevan y pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, pertenecen a Él, como dice en Judas 1, somos guardados para Cristo. Él abordó esta maravillosa verdad en Juan 10, del 27 al 29, donde dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y no es mayor que todos los que nadie que pueda arrebatar de la mano del Padre. Me encanta lo de la fe del mensaje de hace 2000 años, de la doctrina del artículo número 5 sobre el propósito de la gracia de Dios. Todos los verdaderos creyentes se preservan hasta el final. Aquellos quienes Dios ha aceptado a Cristo y ha santificado por su Espíritu jamás caerán al estado de la gracia, sino que se preservarán hasta el final. Los creyentes pueden caer en el pecado por negligencia o tentación, por lo cual contristan al Espíritu, menosprecian sus virtudes y bienestar y traen reproche a causa de Cristo y juicios temporales sobre sí mismo. Sin embargo, ellos serán guardados por el poder de Dios mediante la salvación por fe. De los versículos 22 y 23, por favor. El abandono físico fuera de la iglesia de los falsos maestros y sus discípulos se basa en una diserción y la negación de fe. Dejaron la iglesia porque habían dejado a Cristo y no creían en lo que los apóstoles, los que habían estado con él, estaban negando la encarnación y la deidad de Cristo y de Jesús, habían sido enviados por el Padre. Su rechazo al testimonio bíblico y apostólico sobre Jesús
fue personal y espiritualmente desastroso. Como se ve, negar al Hijo es negar al Padre, y ve el envío de esto en su paquete, como en los versículos 22 y 23 deja claro el hecho que nadie les niegue al Hijo que puede pertenecer al Padre, pero esto es una buena noticia. El que confiesa al Hijo también lo hace al Padre. Una vez en los versículos de evidencia cristológica, en la evidencia crucial, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree sobre Jesucristo? Estos son los herejes y es los que eran Jesús, que eran importantes pero no preeminente. Era importante pero no un Salvador. Sin embargo, un erudito Nuevo Testamento, H.I. Marshall, da un objetivo cuando él dice: negar a Jesús, el Cristo, es negar al Hijo de Dios. Además señala: recibir a Jesús en la condición de mero hombre o admitir más en la resistencia temporal de algún poder divino en él es atacar al cristianismo desde su raíz. Los pensadores modernos pueden tener formas más refinadas de afirmar las negaciones, similitudes y la realidad de la encarnación. Puede dudar que esa sea más ilusiones en la percepción de Juan de quitarle la esencia del cristianismo. Friedrich Shakespeare, de 1768 a 1834, el padre de la teología liberal moderna, ofrece una interpretación adopcionista de Jesús y destaca como es escandalosa la idea de que Jesús fuese hijo del eterno Dios hecho hombre, en la que se distinguía a Cristo de los otros seres humanos. Era la conquista potencial de la conciencia de Dios, que era una verdadera existencia de Dios en él. Para este autor, Jesús era un hombre lleno de Dios, un hombre intoxicado por Dios, pero no el Dios hombre. El teólogo liberal John McKeer dice: Jesucristo preexistió en la mente y en el propósito de Dios y dudó hasta que haya ido a buscar otro tipo de preexistencia. El pluralista religioso John Hick dice: vemos a Jesús, a un ser bueno, extraordinario, abierto a la influencia de Dios y por lo tanto vivirá a medida extraordinaria como agente de Dios de la tierra encarnado. El propósito divino de la humanidad así encarnó. El ideal de la humanidad que vive de la apertura y la respuesta de Dios al hacerlo. Encarnó el amor que refleja el amor divino. Tristemente, muchos de estos falsos maestros modernos y otros como han dejado de la fe, han buscado permanecer en la hermandad. Su veneno mortal continúa infectando el cuerpo de Cristo con sus mentiras. Juan nos ha dado una manera de identificarlos. Debemos tener el valor de exponerlos, aunque nos duela hacerlo. Siempre de mejor estar divididos en la verdad, de estar unidos en el error. En primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 20 al 21, del 24 al 27, proliferan los anticristos. Estos falsos maestros podrían desanimarnos fácilmente. Después de todo, son peces pesados intelectualmente, armados con argumentos y personalidades persuasivas, y nos deja muy claro que Juan y el compromiso de nuestra derrota. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. En primera de Juan 4:4 nos promete: hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Juan nos recuerda que tenemos un doble arsenal que Satanás, los anticristos, los mentirosos, los engañadores no pueden resistir. Uno es la unción del Espíritu Santo, otro es la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu fue el grito de guerra en la Reforma Protestante, cuando los reformadores recuperaron la verdad de la justificación solo por fe en Cristo, solo por la gloria de Dios. Creo en la palabra y en el Espíritu debería también ser el grito de guerra de cada generación de seguidores de nuestro Señor Jesucristo que quieren permanecer y que quieren pertenecer al Hijo y al Padre. Por favor, en el capítulo 2 de los versículos del 20 al 21 y 27, quien nos remitió pertenece a la enseñanza de los apóstoles en la comunidad de la fe, versículo 19. Tenemos la unión del santo, versículo 20.
tienen un enfático y traza el marco contraste de los anticristos, capítulo 2, versículos 18 y 19. Esta unción se refiere a la que recibimos por el Espíritu Santo. El santo que proporciona la unción es probablemente Jesús, quien se hace referencia en el título de numerosas veces en la Escritura. No obstante, no debemos destacar que se trata de la divinidad en general, consagrados y apartados por Dios y para Dios por el Espíritu Santo. Ahora tenemos un Maestro interno y que permanece y que nos guía en todo conocimiento y verdad. Versículos 21 y 27. Y permanecer en Él, ninguna mentira nos seducirá, engañará ni nos desviará. Algunos han preocupado por estos versículos, especialmente el 27. No parece implicar que, habiendo recibido el Espíritu, ya no necesitamos maestros humanos. ¿Qué hemos de hacer con esto? La Biblia aboga constantemente por la enseñanza, por lo cual tanto debemos decir que confianza en Juan no está destacando a un maestro humano. De hecho, de lo que está escrito en esta carta lo deja muy claro. En cambio, esto es lo que quiere decir. En la época en la que escribió los anticristos, los falsos maestros insistían en que la enseñanza de los apóstoles debería complementarse con un conocimiento superior adicional a un conocimiento avanzado que ellos deberían poseer. La respuesta de Juan fue de lo que se enseñaba a los lectores bajo el ministerio del Espíritu a través de los apóstoles no solo era el adecuado, sino era la única verdad fiable. El ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo no implica la revelación de una nueva verdad, más bien es la capacitación para apropiarse de la verdad de Dios que ya ha sido revelada. Todo es necesario para la salvación de nosotros. No necesitamos nada más que permita que el Espíritu Santo sea nuestra guía y no otro espíritu. De los versículos del 24 al 26, Juan introduce ahora un concepto que es uno de los favoritos, permanecer, utilizado en los términos en griego, memo, 23 veces en Primera de Juan, 7 de las cuales aparecieron en Segunda de Juan del 18 al 28, transmite la idea de una unión, de una comunión. En el apóstol está diciendo que debemos permanecer en la palabra que hemos recibido de Cristo. En el versículo 24 desafía al creyente a permanecer siempre en la enseñanza de Jesús que ha sido recibida en el principio de la conversión. Permanecer en esta enseñanza es permanecer en el Hijo y en el Padre. No hay nada adicional que se necesite. Jesús más nada es igual a todo. Jesús más algo adicional es igual a la herejía de las enseñanzas del anticristo. Todo lo que usted necesita es a Cristo y como Él viene también con el Padre, además solo el Hijo es enviado por el Padre que promete el don de la vida eterna, que se trata de una promesa hecha por Dios, versículo 25. Aquí nunca podría romperse. Los falsos maestros intentarán engañarle para que piense que necesita algo más que a Cristo o algo, un distintivo a Él, pero son mentirosos, versículos 22 y 27. El espíritu de la enseñanza de los apóstoles, la palabra, siempre está de acuerdo. Si solo se enseñara a los hombres, va en contra de y más allá de lo que enseñaron quienes conocieron a Jesús. Señalemos porque no son de Dios, tienen un espíritu diferente y un espíritu del anticristo. Conclusión. Herman Bavinck, eclesiástico teológico holandés a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también fue maestro perspicaz sobre la persona y la obra de Cristo. En cuanto a la centralidad de Jesús, es el Evangelio cristiano, dijo en una forma sencilla y concisa: Cristo es el cristianismo mismo, no está fuera de él, sino es su centro, su nombre, su persona, su obra. No queda cristiano en la palabra. Cristo no enseña el camino de la salvación, Él es el mismo camino. Esto es lo que enseñaron a los apóstoles, es lo que dice la palabra, en lo que afirma el Espíritu justo,
en lo que creemos, en lo que permanecemos, en lo que confesamos, lo que la vida eterna es lo que nos promete. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva clase. Bendiciones.